Hola, mi nombre es Ángela y con mi compañero Giancarlo Aguirre estamos trabajando en el proyecto de investigación Construcción de un instrumento para obtención de imágenes por medio de resonancia magnética nuclear. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería Biomédica e Ingeniería Electrónica de la Universidad Autónoma de Manizales. Hacemos parte del grupo de investigación de Física y Matemática con énfasis en la formación de ingenieros. Participamos en el semillero de investigación PILAF y el asesor de este proyecto es el profesor Paulo César Cárdenas Montoya. En este video será una breve descripción de la temática tratada, seguida de la formulación de la problemática, la mención de los objetivos, el marco teórico referencial, la metodología, el estado actual del proyecto y las referencias. Esta imagen que vemos en pantalla corresponde a la vista del encéfalo de un paciente desde un corte axial. Este es el tipo de imágenes que se produce mediante la técnica de imagen por resonancia magnética nuclear. El instrumento encargado de generar estas imágenes corresponde al resonador magnético nuclear. La imagen por resonancia magnética nuclear es una técnica de diagnóstico que se emplea en diferentes campos como la agroindustria, la química, la biología estructural y principalmente la medicina, debido a que las imágenes generadas por el resonador son de buena calidad, con alta resolución y contraste, lo cual favorece la identificación de tumores y patologías. Además, esta es una técnica que no utiliza radiaciones ionizantes, por lo cual no genera efectos nocivos en el cuerpo humano. Actualmente, con respecto a la temática tratada, se desarrollan múltiples investigaciones encaminadas a la aplicación de la resonancia magnética nuclear en el diagnóstico médico, pero también se realizan investigaciones centradas en la elaboración de instrumentos de resonancia magnética con otro tipo de aplicaciones, como esta, realizada por el MIT, en donde se diseña e implementa un escáner de IRM de bajo costo con fines educativos. De igual forma, está esta investigación publicada en la revista Review of Scientific Instruments, en donde se desarrolla un sistema de IRM transportable para la medición de árboles que se encuentran al aire libre. Entonces, el resonador magnético nuclear resulta ser un instrumento interesante y con gran aplicabilidad. No obstante, es un equipo que presenta grandes dimensiones. Sus costos de adquisición y mantenimiento son bastante elevados, por lo cual es un equipo de difícil acceso para estudiantes que deseen interactuar con él y comprender su funcionamiento, principalmente porque una institución educativa no puede realizar una inversión tan grande para adquirir un instrumento complejo con fines netamente académicos. La construcción de un instrumento de resonancia magnética nuclear de bajo costo permitiría el acercamiento de estudiantes a dispositivos complejos y de difícil acceso, como lo es este. Además, la comprensión de su funcionamiento proporcionaría al estudiante una forma lúdica de conocer y relacionar con la práctica los principios físicos involucrados en la resonancia magnética nuclear. De igual forma, se puede utilizar este instrumento una forma de aplicación de la teoría aprendida en las materias vistas en la malla curricular de ingeniería biomédica, como lo son procesamiento digital de señales y procesamiento digital de imágenes. A partir de esto, se formula la siguiente pregunta-problema. ¿Cómo construir un instrumento de bajo costo que permita la obtención de imágenes por medio del fenómeno de resonancia magnética nuclear? Así, la finalidad de esta investigación es construir un instrumento de bajo costo que permita la obtención de imágenes por medio del fenómeno de resonancia magnética nuclear. A partir del cumplimiento de los objetivos específicos planteados, como lo son identificar los principios físicos que comprenden el funcionamiento del resonador magnético nuclear, describir los parámetros que se deben tener en cuenta para el diseño y construcción de este,
diseñar el instrumento por el cual se va a obtener la señal y por último desarrollar un programa que permita el procesamiento de la señal para su posterior reconstrucción en una imagen. El fenómeno de resonancia magnética nuclear comienza con la interacción de los átomos de una muestra con un campo magnético externo. El átomo de interés en la técnica de imagen por resonancia magnética nuclear es el átomo de hidrógeno, debido a que se encuentra presente en gran cantidad en el cuerpo humano, animales, frutos y vegetales. El campo magnético externo puede ser generado mediante un material magnético, como lo es un imán, o también se puede generar a través de un electroimán, que no es más que un embobinado de un material conductor por el que va a pasar una determinada corriente, y el flujo de esa corriente produce un campo magnético. Los átomos en general tienen una propiedad intrínseca denominada spin y un momento angular asociado a ellos. Estas dos cantidades vectoriales se encuentran proporcionalmente relacionadas mediante una constante, que es la constante de giro electromagnético, la cual es específica para cada átomo en cuestión. En ausencia de campo magnético externo, los espines de los átomos se encuentran orientados aleatoriamente en el espacio. No obstante, en presencia de un campo magnético externo, llamémoslo B sub 0, la mayoría de estos tienden a alinearse paralelamente a B sub 0, lo cual crea un momento magnético neto en esta dirección. De igual forma, estos átomos comienzan a realizar un movimiento de precesión a una frecuencia definida y comúnmente denominada frecuencia del árbol. Esta es igual al producto entre B sub 0, del campo magnético externo, y la constante de giro electromagnético. Cuando una onda electromagnética interactúa con los átomos de una muestra, si ésta tiene una frecuencia igual o similar a la frecuencia de precesión de los átomos, entonces estos y la onda electromagnética entrarán en resonancia, aportando energía. Los átomos que están en un estado inicial de energía, llamémoslo E1, pasarán a un estado de energía mayor, E2. Cuando se suspende la interacción, los átomos que se encuentran en el estado de energía E2 tenderán a volver a su estado inicial, liberando la energía que obtuvieron con la interacción. La información que se toma es el intervalo de tiempo que transcurre entre la emisión de la onda electromagnética o pulso de radiofrecuencia y la detección de la energía liberada por la transición de los átomos a su estado inicial. A partir de este intervalo de tiempo se establecen unos tiempos de relajación que difieren de acuerdo a la estructura. Es decir, basándose en esta imagen, los tiempos de relajación de la sustancia blanca, de la sustancia gris y del líquido cefalorraquídeo son diferentes. Entonces, a partir del análisis y procesamiento de estos tiempos de relajación, se genera una imagen por resonancia magnética nuclear. Esta es una investigación aplicada de desarrollo tecnológico. La población a la que va dirigida es estudiantes de Ingeniería Biomédica de la Universidad Autónoma de Manizales. El procedimiento a seguir para su desarrollo comienza con la revisión del estado del arte para la búsqueda de instrumentos o prototipos desarrollados para la obtención de imagen de resonancia magnética nuclear, en donde se puede determinar unos parámetros que se deben tener en cuenta para el diseño del prototipo del resonador magnético nuclear, seguido de la construcción del instrumento con el diseño final que se obtenga. A partir de entonces se adquiere y se obtiene la señal para su tratamiento
y posteriormente su debida construcción en una imagen. Y finalmente, realizar las pruebas de funcionamiento y desempeño con el instrumento generado. Actualmente en el proyecto se está realizando el diseño del imán que va a generar el campo magnético externo e interactuar con los átomos de la muestra. Los parámetros a considerar son la homogeneidad del campo, su intensidad, el material, dimensiones y costo. El campo magnético generado debe ser considerablemente alto porque a mayor campo magnético externo, mayor será la resolución de la imagen. En un resonador magnético convencional se utilizan electroimanes a los cuales se les agrega helio líquido con el fin de eliminar resistencia en el conductor y que fluya mayor corriente generando campos magnéticos bastante altos. Además se instala un sistema de enfriamiento para que el helio no se evapore por el calor que genera el conductor. Esto no es favorable para nosotros por la instrumentación requerida y por el costo que implica, por lo cual se opta por utilizar imanes permanentes que generan un campo magnético considerable y útil para este proyecto. Se decide utilizar una matriz de Halbach, que es esta configuración de imanes que se puede apreciar aquí en esta imagen. Y esta configuración también genera un campo magnético homogéneo aquí en el centro. El campo generado debe ser lo más homogéneo posible porque si el campo magnético es el mismo en la mayoría de las regiones o similar, entonces la frecuencia de precesión de los átomos de la muestra va a ser igual o similar. Entonces estos átomos podrán entrar tranquilamente en resonancia con la onda electromagnética emitida. Si esta frecuencia de precesión difiere mucho, entonces no se podrá entrar en resonancia y por lo cual no se va a obtener ninguna señal. En cuanto a las dimensiones, se espera analizar muestras pequeñas con este instrumento, es decir, del tamaño de una uva. Entonces, las dimensiones del imán, por donde va a estar la muestra, aquí específicamente aquí en el centro, también va a ser proporcional a esas dimensiones. En el mercado se puede encontrar fácilmente imanes con estas dimensiones y es favorable también por el costo. Entre más grande un imán, que por cierto es difícil de conseguir, mayor es su costo. Entonces hemos optado por utilizar estas dimensiones que son útiles si se analiza muestras pequeñas y recordar que este proyecto es para fines académicos, entonces no es necesario analizar unas muestras de tamaño muy grande. Una vez realizado el diseño del imán, se procederá a realizar el diseño de la bobina de radiofrecuencia. Esta es la que genera o emite la onda electromagnética que interactúa con los átomos. Y también esta va a captar la señal que estos emiten al volver a su estado inicial. El resultado esperado es lograr desarrollar todo el instrumento completo con todas sus partes que pueda analizar las muestras y que funcione, que sea completamente funcional. Muchas gracias por su atención. Aquí están algunos de nuestros datos y las referencias.